Muy buenos días, bienvenidos. Martes de Carnaval y la importancia, además de cerrar esta festividad tan importante y tan trascendente, es que mañana miércoles comienza el denominado, para los católicos, el miércoles de ceniza, camino a la cuarentena, después viene la Semana Santa. Un poco para ilustrarlo de lo que va a pasar. Bueno, en el estudio de Cadena 9 está el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios, Mariano Moreno. Matías Locino, bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Un buen día para vos y todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, antes de ir a la cooperativa, quiero charlar dos o tres cosas. De Independiente, este fin de semana no hablamos. No, dejémoslo. Está en reconstrucción. Bueno, démosle un par de fechas. Bueno, sí. Bueno, listo. Entonces, fútbol nada. No, vengo en desventaja con vos ahí. Bien, no, pero fíjate vos, te estamos recibiendo con micrófono rojo. ¿Sí? Sí, no, hay mucho rojo en el estudio, sí. Así que no te podés sentir incómodo. En absoluto. Bueno, el otro tema es un poco, la gente sabe algo de Matías Locino, es decir, ¿vos naciste en Morón? Sí, así es, sí. En el 81. En el 81. Así es. Así que tenías un año cuando empezó el tema Malvinas. Exactamente, sí. Bueno. Tal cual. Y todo siempre eso me cuentan. Y todo, claro, eso lo conoces desde la historia. Obvio, sí. ¿Y la primaria dónde la hiciste? En el Colegio Parroquial de Morón, que es el colegio de la Catedral de Ahí Morón. sobre Avenida Rivadavia. No, justamente en la calle Nuestra Señora del Buen Viaje. Ah, la paralela. Claro. No, claro, sí. Sí, es paralela, exactamente. Eso, Sí, serían dos cuadras paralelas. Claro. Sí, no, lo hice ahí todo, desde el jardín hasta que obviamente uno egresó en el año 98. Todo ahí. Sí. ¿Y vas caminando? Sí. De chico me acuerdo que me llevaba había, digamos, un microescolar, pero ya después, a partir de cuarto grado, más o menos, vivíamos ahí a 7 cuadras, así que bueno, sí, toda la vida. Caminando, o en bicicleta, o no sé. No, caminando. No, en aquella época los chicos no iban en bicicleta, por lo menos allá. No, porque así acá que San Agustín se usa mucho. Sí, acá se usa mucho, pero en aquel momento y en ese lugar, la verdad que no. Así que sí, íbamos caminando y bueno, bien. ¿Y qué te llevó a ser abogado? Mira, siempre me gustó cuando empecé a cursar el secundario, siempre me llamó la atención la escribanía, el notariado. Si te soy sincero, en realidad fue lo que más me acercó a la carrera. Siempre me llamó la atención, me gustó, y cuando empecé la carrera lo que pasó fue que el primer año tuve compañeros que se habían anotado en el Poder Judicial como meritorios, que en aquel momento se podía, que era básicamente trabajar gratis para ir aprendiendo el oficio. Y me acuerdo que un amigo me invitó una vez, él estaba trabajando en un juzgado, me dijo, venite que hay un lugar. Fui a una entrevista y acá, bueno, seguramente mamá después me va a escuchar y siempre se lo agradezco porque vos sabés que se dio una historia muy linda ahí que está bueno contarlo para que la gente siempre lo tenga en cuenta. Yo en aquel momento con 17 años, tenía 17 cuando empecé la facultad, me acuerdo que fui a la entrevista, me entrevistaron y me dijeron que me iban a llamar. Pero pasaron 2 o 3 días y no me llamaron. Y ahí fue cuando mi mamá me dice, mira, si realmente te gustó el lugar y tenés ganas, volvé y preguntá por qué no te han llamado. Y vos sabés que volví y bueno, y la misma persona que me entrevistó me dice, bueno, mira, dice, la verdad que todavía no lo habíamos definido, habíamos tomado 2 o 3 entrevistas, pero dice, con estas ganas que demostrás de trabajar, recordemos que era un trabajo gratis, dice, bueno, empezás mañana. Así que digamos que ahí la perseverancia rindió su fruto, ¿no? Bien, ¿y siempre fuiste perseverante? Sí, creo que sí, siempre las cosas que me he propuesto, te puede ir mal o te puede ir bien, pero yo siempre digo que viste, hay que seguir para adelante, ¿no? Bien. Y tratar de fijarse el objetivo. En toda esa etapa, ¿vos jugabas al fútbol? ¿Qué hacías? No, sinceramente deportes, o sea, sí, con amigos, eso siempre me gustó. Sí, por lo menos. Pero no a nivel club y todo eso, no. Sí, el fútbol siempre me gustó, sí. Sí, jugué mucho, viste, al fútbol. ¿Y quién te hizo Independiente? Porque una cosa es el gallito que... No, sí. De gallito serás, me imagino. Sí, pero es algo más, digamos, leve, por así decirlo. Tenía, obviamente, amigos ahí en el barrio que eran... Pero no, nunca le presté mucha atención. De Independiente me hice por mi hermano, que no sé cómo se había hecho él de Independiente, porque en realidad mi papá, que bueno, nos mira desde arriba ahora, lamentablemente, él fue el de San Lorenzo y su padre... era el que administraba, yo ya te estoy hablando de la década del 50, el buffet de San Lorenzo, en aquel entonces. Sí, un arraigo. Sí, un arraigo total. Y bueno, pero sin embargo mi papá no me dio mucha bolilla con eso y mi hermano le ganó. Así que me hice de Independiente. ¿Y tu hermano no sabés cómo se hizo? No, vos sabés que nunca se lo pregunté.
¿Qué tenés, un hermano y una hermana? No, un hermano solamente. Un hermano, mayor por lo visto. Mayor, 9 años claro. mayor, sí. Claro, influyó mucho. Sí, la verdad que sí. ¿Y la etapa de Londres, qué recordás? Bueno, sí, fue ¿Estuviste solamente en Londres o recorriste algo de Europa? No. A ver, en realidad siempre me gustó viajar con papá y mamá, siempre. Bueno, mi papá laburó muchísimo toda la vida, era químico, y bueno, hubo una etapa que le fue muy bien y le gustó siempre viajar. Él decía que, junto a mamá, ¿no? Que viajar te abre la cabeza, te enseña otras culturas, entonces siempre les gustó. Y digamos que yo un poquito de chico eso, viste, lo fui como, viste, tomando, me encantó también. Y cuando terminé el secundario lo que sí hice fue, como toda la vida había estudiado inglés, les pedí de ir a estudiar inglés y bueno, y por eso estuve en Londres 2 meses estudiando inglés, que viajé solo en realidad, y estuve en un hotel de estudiantes, y bueno, y en ese periodo estudiábamos a la mañana. ¿Y lo único que hablabas era inglés? Sí, porque vos sabés que lo que tiene la experiencia esa de interesante es que incluso me había hecho amigos españoles, ponele, había gente de todas las edades, pero incluso con los de habla hispana teníamos un acuerdo de hablar solo en inglés, porque era la idea. Así que sí, estuvimos esos 2 meses ahí. Después hice, estando incluso ahí los fines de semana, capaz que aprovechaba, iba a algún otro lugar con algún amigo, lo que sea, que me había hecho ocasionalmente, y fue una cosa realmente que te abre la cabeza, sí. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque me acuerdo un episodio que se conoció en la comunidad, que resolviste un tema en el juzgado de paz de una pareja de ingleses. Bueno, sí, eso, bueno, viste lo que es, a veces uno, los conocimientos los aplicás donde menos lo conoces, donde menos lo pensás, mejor dicho. Me pasó una vez que vino una señora de habla inglesa que no hablaba absolutamente nada de español, y bueno, y ahí estaba en el juzgado y nadie sabía que yo hablaba, y cuando me enteré digo, no, yo hablo. Entonces la recibí, la atendí, bueno, resolvimos la cuestión que teníamos que resolver, incluso había un testigo que también era de un campo cercano, que también eran norteamericanos en este caso, y bueno, la verdad que los pude atender, y eso, pues fíjate, es algo que si no se hubiera complicado, ¿no? Porque la verdad que necesitaba inmediatez el problema por el cual habían llegado, y bueno, si no hablábamos era medio imposible resolverlo. Mira qué experiencia. Sí, la verdad que lo terminé aplicando donde menos pensé. Bueno, alguien me dijo que sos una persona que usa el derecho con un sentido práctico. ¿Eso lo aprendiste del derecho anglosajón, que tiene ese sentido pragmático? Mira, cuando estuve en Londres, y ya estaba, digamos, fui cuando terminé el secundario, empecé, ya estaba próximo a empezar la facultad, pero obviamente ya tenía una idea, viste, de las diferencias que había entre un sistema y otro. Y me acuerdo que me hice amigo de un muchacho de Brasil que estaba más avanzado en la carrera de abogacía, y fuimos al Parlamento a ver cómo funcionaba. Mirá qué experiencia. Sí, eso no me lo olvido más, porque en realidad, ya te digo, yo, si bien lo mío era, ya te digo, 17 años, no había empezado la carrera, pero cuando le conté me dice, mirá, yo quiero ir a ver, acompáñame, porque te va a servir a vos también y te va a gustar. Y la verdad que sí, me impactó un poco el sistema, como vos decís, ¿no? La practicidad que tiene. Entonces, bueno, uno va tratando de... ¿Y con el compañero de Brasil siempre hablaban en inglés? Sí, totalmente. Sí. Toda la comunidad. Incluso con un amigo que me dice ahí español, mucho más grande. En ese momento el muchacho tendría 30 y pico de años y era hablar inglés con todos. Justamente para, viste, sacarle el mayor jugo a la experiencia. ¿Y él ya te hablaba de flaitas, este muchacho de Brasil? No, francamente no. Así que vos lo descubriste con el código de Vélez. Sí, exactamente. Cuando uno estudió la parte histórica, sí, tal cual. Y las bases en las que Vélez se tomó para hacer el código civil. Y ahí civil. te acordaste de... Ahí me acordé del brasilero y decía, bueno, el brasilero tiene algo para aportar. No, pero fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Es algo que te enriquece y te abre la cabeza, y bueno, y te permite son enseñanzas para la vida, ¿no? En general. Mirá cuántas vivencias ricas, ¿no? Sí, la verdad que se lo tengo que agradecer a mis viejos, eso realmente. A mamá, que seguramente me va a escuchar, y bueno, y a papá, que siempre está conmigo, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, vamos a la cooperativa. Dale. Bueno, hay 4 listas, se van a presentar ahora Sí. a elecciones. ¿Te sorprendió que haya 4 competidores? En realidad, con el correr del año, viste, siempre hay como comentarios de que había un desprendimiento de la lista celeste, que históricamente estaba, que es la lista naranja. Eso se venía escuchando, así que eso no me sorprendió. Lo de la lista blanca quizás fue más, viste, como... Pero también un desprendimiento de la lista blanca de la verde. Sí, eso sí, quizás fue lo que más me llamó la atención. No lo pensé, más que nada por los principios que nosotros, viste, siempre teníamos, ¿no? Como lista verde.
Pero digamos que lo positivo que yo sí le veo al asunto es que la cooperativa durante mucho tiempo no tuvo elecciones, ¿sí? Hasta que nosotros nos presentamos y bueno, y ahí la lista celeste también se presentó allá por el año 2018, 2017 fue la presentación y la elección fue en marzo del 18. Y lo que sí veo positivo es que después de más de una década, como fue en aquel momento, 15 años aproximadamente sin elecciones, que se haya vuelto, digamos, a tener elecciones todos los años y que incluso ahora se enriquezca con mayor participación, creo que es lo más positivo que tiene el asunto, ¿no? Que la gente se involucre, porque realmente la cooperativa nos atraviesa en todos los sentidos de nuestra vida acá en 9 de julio. Es así. Los servicios que presta son múltiples y de toda índole. Son esenciales. Exacto. Y o primarios. Exacto. Porque la luz es un servicio primario. Exacto. La telefonía hoy es un servicio primario. Se está todavía discutiendo la celular si se convierte en servicio esencial o primario. Tal cual. Todavía no quedó firme este tema, que hoy está superando en la cantidad de abonados o de líneas al fijo, estable con el tradicional. Exacto. Hoy la televisión que hace la comunicación y el Pacto de San José de Costa Rica es primario, esencial, con esas dos particularidades que marca el Pacto de San José: el derecho a la información y el acceso a la información a un precio mucho más accesible, mucho más económico, que lo cumple esencialmente la radio y diarios digitales, que preservan ese aspecto. Sí, tiene un alcance total. La cooperativa que va a ese camino. Sí. Así que bueno. No, yo te decía eso, realmente veo como positivo esa situación. Lo que sí te remarco, que por eso te hablaba hoy recién de la lista blanca, que sí me sorprendió un poco. En realidad nosotros cuando integramos la lista verde desde sus comienzos, siempre lo que defendimos fue la participación vecinal en la cooperativa, que no es un lugar de participación, digamos, de política partidaria. Entonces sí sorprende un poco, ver gente que enarboló esa bandera que hoy quizás esté desde otra vereda, ¿no? Eso es un poquito lo que más, digamos, tristeza nos puede dar a los que integramos la lista, pero bueno, obviamente cada quien sabe hacia dónde va. Bueno, y vamos a ver después que dice el vecino usuario que se anime a votar. Sí. ¿Pensás que puede ir más gente a votar que en las elecciones anteriores, atento que va a haber 4 listas? Mira, nosotros siempre lo que tratamos de promover, que en realidad tenemos hasta una obligación por principio cooperativo, ¿no? Que es la participación del asociado o del socio o del usuario. Sí, pero en general participamos, me involucro en la general de la ley. Sí, yo te iba a decir, en realidad la cantidad de gente que va a votar siempre es inferior al 10%. Y bueno. Entonces, que justamente eso voy, en realidad, ojalá que esta multiplicidad de listas que hay, por lo menos, conlleve una mayor participación democrática de los socios, pero siempre hay que hacer hincapié ahí, por eso siempre aprovecho tus invitaciones para decirlo, ¿no? La gente tendría que intentar involucrarse un poco porque la cooperativa es muy importante. Entonces, escuchar y tomar una decisión. Acá hay pocos casos, pero vos que viviste en una ciudad que hay muchos casos de propiedad horizontal, es un caso del consorcio. Sí. Todo el mundo protesta contra la administración, pero nadie va a las reuniones de consorcio. Y son los propietarios. Mira, me haces reír porque vos sabés que mi mamá vive justamente donde viví toda la vida, en un edificio. Y casualmente es lo que vos decís. El otro día me contaba que tal cual, son 12 copropietarios y fueron 4 a la última reunión. Y aquí pasa exactamente lo mismo, porque el ejemplo que pones es tal cual. Nosotros somos... Y después nos quejamos, pero no nos involucramos y somos parte de la cosa. Exactamente. Somos los dueños. Exacto. Que hay un administrador para tirarle ideas, controlar, llamarlo como quieras, pero sí nos permitimos protestar, pero no participamos en esa reunión, que es la gran decisión. Es que yo creo que eso ya, si me permitís, y eso es un pensamiento personal, yo lo que veo que es lo que nos pasa a nivel país. La poca participación que tiene la gente en todos los aspectos donde un ciudadano podría participar. Pero después sentimos con el gran derecho al pataleo, ¿no? Claro, es que no fuimos. Yo por eso te digo, yo creo que realmente la gente tiene que ocupar los espacios y tiene que tratar de involucrarse, aunque sea en lo que le toca al consorcista en una reunión de consorcio, mínimamente interiorizarse porque están tomando decisiones sobre cosas de uno. En la cooperativa exactamente igual, tomar la conciencia de que no es una empresa privada y que justamente el aporte que todos puedan dar siempre va a ser válido.
y sobre todo para protegerla, porque mira, vos si me permitís llevarte incluso a nivel, hago una comparativa con lo que han sido los cortes que salieron en todos lados en los medios nacionales, en Buenos Aires, por ejemplo. Vos viste que en Buenos Aires hubo cortes de 5 días, 10 días. Depende de alguna decisión que la expropio, bueno, no sé cuál sea. Bueno, exactamente. Y vos fíjate lo que es la comparación con lo que es el servicio que prestamos acá. Yo lo que veo es que, o es la idea que tengo, ¿no? Al ser una cooperativa, yo creo que hay un grado de pertenencia muy importante por parte de los empleados, por parte de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés un problema y automáticamente tenés la solución en la calle. Puede tardar un minuto más o un minuto menos. ¿Por qué? Porque eso siempre me lo marca el ingeniero Mango y el ingeniero Silvera. El servicio eléctrico no es un servicio que esté garantizado, que se preste sin interrupciones. ¿Por qué? Porque justamente estás abierto a variables que no las manejamos desde la cooperativa. Pero lo que sí te puedo decir que no se negocia, por así decirlo en términos futbolísticos, es la actitud. Mira, hace aproximadamente una semana o 10 días hubo un corte, que me acuerdo que vos me llamaste para consultarme, había sido tipo 12 de la noche, y justamente estaba de turno el ingeniero Silvera y me contaba, mira Matías, dice, se habían cortado 2 cables después de un pico, había sido un fin de semana con picos de 38, 40 grados, y después de que había bajado la temperatura se cortaron 2 cables en 2 puntos de la ciudad, 2 cables de media, que obviamente llevó tiempo repararlos. Pero ¿qué me resaltaba? Dice, mira, sí, pero 2 horas el tiempo. Bueno, es que a eso quería llegar. Después vino el comunicado y fueron 2 horas. Exacto, después lo comunicamos a la mañana para que la gente lo supiera. Ahora, lo que me resaltaba es que el corte sí abarcó zonas de la ciudad amplias y me decía, los empleados que saben que tienen que responder al llamado, dice, vinieron a la cooperativa antes que los llamásemos. Por eso también aquí va un reconocimiento a los empleados de Luz y Fuerza y a todos los de la cooperativa en general. Pero bueno, en este caso estamos hablando de esto. Y vos fíjate qué importante es lo que te menciono, ¿no? Ese grado de pertenencia que quizás a veces en una empresa privada no siempre se puede lograr. Por lo menos, no sé, yo lo comparo con lo que pasa en Buenos Aires, que, bueno, igual ya hay otros factores, obviamente, pero está bueno resaltar, porque siempre, ya te digo, siempre se escuchan voces de queja y yo la sensación que tengo con humildad lo digo es que quizás no se valora lo que se tiene. Porque vos fíjate, te repito, vos tenés un corte a veces de 1 hora por una situación que es totalmente específica, porque no es que... Repito, no es que la cooperativa, como yo siempre digo, decide bajar la palanca y cortar el servicio. No, siempre sucede porque hay alguna cuestión totalmente ajena a las variables que uno puede manejar que ocurren. Sí, pero sí. Lo importante es que en tiempo y forma se está solucionando. Y bueno, la verdad que eso vos lo comparás en otros lugares, cuando escuchás experiencias de personas que viven en otros lugares y creo que lo que tenemos es realmente pero además tenemos, como usuarios, tenemos algunas ventajas. Primero, la inmediatez y segundo, la posibilidad de conversar o llamar al número pertinente qué está pasando. Y la comunicación previa, se va a hacer un corte por una reparación, reacomodamiento y la gente con 24 horas de antelación lo conoce y se organiza y el que no lo sabe, porque está distraído o no estaba en la ciudad. Mirá, nosotros hasta tenemos una app que a veces, no sé si la gente está muy amigable con el asunto, pero hasta tenemos una app que se baja en el celular que te avisa. Lo que pasa es que obviamente uno comprende, es tan esencial el servicio eléctrico que ante un corte la gente se suele enojar. Pero lo que uno trata a veces de educar, de alguna manera, de explicar, es que no es que se producen cortes porque la cooperativa decide cortar, sino que, salvo un corte programado que, como vos bien decís, se comunica, los demás son cuestiones variables totalmente inesperadas y que no van de la mano de una falta de inversión, como en algún momento he escuchado, lo que sea, no. Al contrario, la cooperativa, que yo siempre lo aclaro, no tiene fin de lucro, como si lo tiene una empresa privada y está perfecto. Entonces, hasta el último peso la cooperativa lo invierte para el sistema. Vos fijate qué importante es lo que te voy a mencionar. El año pasado nos vimos, la verdad que tuvimos un montón de cosas en contra, pero una de ellas fue el tema de los robos de los transformadores. Sí, fue muy Bueno, vos pensás que perdimos cerca de $130.000, para que la gente lo magnifique, en transformadores que se robaron. Bueno, hasta que la policía, obviamente, que también aprovecho y les mando un saludo grande porque hicieron un trabajo excepcional de investigación para poder dar con esa banda delictiva, y bueno, y de hecho cuando los encontraron y actuó la fiscalía y la causa avanzó, esos robos se frenaron. Pero todo eso nos costó $130.000 y los transformadores que repusimos los teníamos ya en la cooperativa. ¿Te das cuenta? No es que tuvimos que salir a comprarlo, entonces el vecino que le daba energía a ese transformador quedó esperando, no, ya estaba.
hay siempre una previsión. Entonces, yo esas cosas las recalco porque a veces quizás la gente no lo sabe, ¿no? Bien. Matías, el otro tema que te quería comentar en relación precisamente a este tema de servicio, en este caso de electricidad. La cooperativa sigue participando en el tendido de la obra 25 de mayo 9 de julio. Sí, sí, totalmente. Bueno, como nosotros lo hemos explicado, y si me permitís me excedo un poquito para explicar algo que me parece muy importante. La situación energética de 9 de julio es muy particular, ¿sí? Porque vos fíjate, nosotros, para que vos te des una idea, conformamos APEVA, ¿sí? Que es una federación de cooperativas, por eso quiero aclarar esto. La situación energética que tiene 9 de julio no es ajena al resto de las cooperativas, ¿sí? Nosotros venimos hoy con un atraso tarifario ya de años, y eso es lo que obviamente también te conlleva a que la cooperativa económica y financieramente no esté de la mejor manera. Pero no esta cooperativa, todas las cooperativas, ¿correcto? Bueno, ahora vos sumale esto. A esta situación que yo ya te cuento que es regional, porque va desde la cooperativa de Luján hasta la usina de Tandil, la cooperativa de Olavarría, solo para que la gente se ubique geográficamente en la provincia. Tiene que ser muy fuertes por otro lado. Por eso, te estoy hablando de cooperativas fuertes, pero están todos en una situación igual a la de 9 de julio, por el atraso tarifario que ya tenemos prácticamente de hace 2 años. Ahora, vos sumale a eso la situación particular de 9 de julio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos lugares que, por ejemplo, yo te mencioné, no tienen un problema propio para abastecer la demanda que requiere la ciudad cuando tiene, digamos, picos de temperatura. Porque, como siempre digo yo, cuando tenemos 25 grados no sucede nada. El problema es cuando a veces vos tenés picos de temperatura. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa situación sucede porque nosotros estamos en una ubicación donde la energía que recibimos a través de Transva, ¿sí? Que viene del sistema nacional, no es la energía suficiente para poder abastecer a la demanda que tiene 9 de julio e incluso para que 9 de julio crezca instalando empresas importantes que sé que en algún momento han querido instalarse y que incluso por una falta de capacidad para proveer la energía que esas fábricas necesitaban no lo pudieron hacer. Por eso esta obra que vos decís de 25 de mayo, 9 de julio, ¿sí? Que es la obra de 132, como nosotros le llamamos, es una línea de 132, es fundamental. Se avanzó, recordémosle a los vecinos, en una primera etapa donde nos permitieron a la cooperativa licitar toda la compra de los transformadores incluso y de las reactancias y otro tipo de menesteres que son necesarios para la obra. Pero falta ahora una segunda etapa que es la licitación de la obra en sí. Esta licitación la va a hacer la provincia y aquí es donde nosotros venimos trabajando y fíjate cómo te mezclo los temas. Al ser una lista vecinal, lo importante que tenemos es que lo que hicimos hace unos meses fue hacer una mesa de energía donde invitamos a todos los sectores políticos de 9 de julio. ¿Para qué? Para que justamente nos ayuden a gestionar. Todos sabemos que es importante continuamente hacer ver la problemática de 9 de julio en los lugares y en los organismos provinciales donde hay y nacionales incluso, donde están los trámites que tienen que salir para que esta obra se pueda concretar en el menor plazo posible. Entonces, eso lo hemos hecho, hemos avanzado, nos han dado una mano, Sebastián Malis, por ejemplo, es uno de los que nos da una mano, el intendente también. Hemos podido destrabar algunas situaciones de esa obra, que en realidad funciona así, en realidad técnicamente tendríamos que ya estar mucho más avanzados, pero bueno, hay situaciones que a veces van... Pero son imponderables que escapan a ustedes. Sí, totalmente, porque obviamente, para que vos te des una idea, nosotros hemos presentado en tiempo y forma toda la documentación que se precisa, pero bueno, todos sabemos que a veces los tiempos de algunas reparticiones obedecen a algunas cuestiones que son propias de cada repartición, tendrán algún atraso o lo que fuere, pero bueno, la situación del 9 de julio es súper importante en ese aspecto. Bueno, eso lo hemos logrado hacer, estamos avanzando. Y vos fijate que no hubo cortes prácticamente por falta de demanda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, que es lo que yo te mencionaba, la realidad que otras cooperativas no tienen, para poder suplir esa falta de provisión de energía que viene por los cables, para que la gente lo entienda bien, ¿cómo hacemos? Lo suplimos con generación distribuida, básicamente generadores a diésel que tiene la cooperativa aquí. Ahora, ese entramado también es complicado, porque para que vos te des una idea, hay algunos generadores donde incluso tenemos que hacernos cargo, porque en su momento lo hacía el Estado, pero ya después lo abandonó, tenemos que hacernos cargo del alquiler. Estamos hablando de contratos dolarizados. Yo por eso lo digo, es importante que la gente lo sepa. Sin embargo, la cooperativa lo afronta, a pesar de esta cuestión macroeconómica que yo te estaba mencionando,
para que justamente no haya cortes aquí. Y lo que prácticamente nos terminó de salvar este verano, por la gran demanda que tenemos, es la gestión que también se hizo ante la Dirección de Energía, donde conseguimos los 3 generadores que los vecinos pueden ver en la Ruta 5. Generadores que, bueno, la provincia en ese caso de esos 3 sí se hace cargo no solo de los costos de alquiler de los equipos, sino también del mantenimiento y del combustible. Pero la verdad es que nosotros hoy, sin esos equipos de generación, no podríamos estar dando... ¿Cuántos equipos son los que están ayudando en esta crisis de verano, por decirlo de alguna manera? Y mirá, en este caso 3 en la Ruta 5. Tenemos 3 en la Ruta 5. Mirá, para que vos te des una idea, son 3 en Ruta 5 sí, con la metodología que te dije. O correcto, sea, 0 costo para la cooperativa y un gran aporte de la provincia que los mandó para paliar justamente esta falta. Después tenemos 2 equipos que son del sistema de la provincia, donde en su momento, cuando otras localidades dejaron de utilizarlos porque sí pudieron finalizar sus obras, quedaron y en su momento con la gestión anterior se trajeron aquí a 9 de julio. Y después tenemos un grupo de 5 generadores que son los que la cooperativa contrata directamente con la empresa proveedora, que es la empresa SECO, y que es lo que te digo, es un gran agujero económico financiero que estamos teniendo, porque obviamente tenemos que afrontar esos contratos dolarizados, a pesar de tener un atraso tarifario donde también el Estado a veces intenta suplir esa falta de tarifa pagando subsidios, pero subsidios que tampoco se mandan en tiempo y forma. Entonces estamos con una situación compleja y por eso son todas las gestiones que llevamos adelante, ¿no? Por eso digo que hoy, este verano, estuvimos bien. Repito, fíjate que no ha habido cortes, pero necesitamos sí o sí concretar la obra de manera urgente. Y si no, lamentablemente vamos a tener que seguir dependiendo de esta generación distribuida, ¿no? Que no es lo ideal, porque sabemos que es una generación que no es amigable con el medio ambiente, es súper costosa y bueno, y tiene un montón de contras, ¿no? Así que es una situación de excepción, vamos a decir. Claro, sí. Bueno, de las obras hechas desde que está llevando adelante la lista verde o transparencia cooperativa, la gestión de las 6. ¿Cuáles son las más relevantes? La ampliación del gas, ¿por dónde están las viviendas? ¿Por dónde? Bueno, mira, yo creo que en realidad lo principal que yo te mencionaría fue que hubo un cambio en la estructura de la cooperativa. La verdad que llegamos en un momento justo porque tuvimos ahí, hubo 2 años que tuvimos balance positivo, que es producto de que eran los años que el final del mandato de Macri, donde había tarifa. Entonces, la verdad que eso le permitió a la cooperativa afrontar muchas inversiones. Cambió el parque automotor, que es algo que yo te lo menciono, pero es fundamental, porque vos a la hora de tener que hacer servicios para justamente atender a la demanda de algún vecino usuario, no es lo mismo tener un vehículo nuevo que un vehículo, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Así que bueno, eso fue algo muy importante. Yo después siempre menciono el tema de los pueblos. Nosotros nos habíamos puesto como objetivo equiparar los servicios que brinda la cooperativa aquí en la ciudad con los pueblos en los cuales brindamos servicio, y al poquito tiempo vos fíjate que, bueno, nosotros, para los que no lo recuerdan, pero brindamos el servicio de agua en Naón y en Patricios, y lo que hicimos ahí de manera urgente fue la inauguración, o sea, primero, digamos, todo lo que fue la puesta en valor de lo que son los tanques de agua de los pueblos, pero lo principal fue la instalación de las plantas de ósmosis inversa para justamente poder combatir el arsénico, que todos sabemos que es un problema que tenemos aquí en nuestra ciudad, o en nuestro partido en este caso, regional, exactamente. Y bueno, eso ya te digo, me parece que algo emblemático y de importancia. Y después, por supuesto, yo siempre cuento, nosotros cuando empezamos en lo que es, vos fíjate que fue una cosa que se hizo, pareciera ni que se hubiera sabido que estábamos prácticamente 1 año y medio de la famosa pandemia, donde se puso tuvimos que recurrir todos los ciudadanos a lo que es el teletrabajo, o las redes de internet cobraron una relevancia que antes quizás no la tenían. Y nosotros cuando asumimos, vos fíjate, para que vos te des una idea, no había internet en Diamantina de la cooperativa, para arrancar. Y hoy estamos llegando ya a la Ruta 65, pasamos por el Provincial, llegamos a Patricios, y ahora estamos comenzando los trabajos en Naón, que era lo que habíamos justamente prometido. Entonces, un servicio que quizás siempre fue esencial, pero creo que a partir de la pandemia se tornó más esencial todavía. La verdad que lo hemos extendido por la ciudad, llevándolo a los 4 puntos cardinales de la ciudad, lo extendimos para los 4 puntos,
y lo estamos haciendo en la localidad. Y ¿no? la obra de gas también que la están expandiendo. Mira, el gas continuamente se está expandiendo. Nosotros también quizás lo más emblemático, porque cambia a veces la vida de un pueblo, fue llegar con la red de gas natural al provincial. De hecho, hoy, bueno, siempre fue un pueblo, yo siempre me acuerdo que tengo amigos ahí, le mando un abrazo a Marcelo, que siempre que lo voy a visitar veo que dice, el provincial, el pueblo del futuro. Y la verdad que vos lo ves hoy, lo pujante que está, te pones a pensar, tiene prácticamente todos los servicios, y bueno, y eso es parte de del progreso que ha llevado la cooperativa digamos, en consorcio con el municipio, ¿no? Que fue quien pagó la obra, ¿no? Porque eso también hay que recordarlo. La obra fue pagada por el municipio, pero la ejecutó la cooperativa. Así que ya te digo, hubo grandes cuestiones. El primer plan de viviendas que se hizo, que también fue, digamos, un coletazo de lo que fue esa época que teníamos tarifa, fue importante porque también nos dio un aprendizaje de cómo, pero evidentemente la cooperativa tiene servicios para brindar, puede abrir el espectro, puede, digamos, llegar más a los vecinos o a los usuarios por distintos servicios que va detectando. De hecho lo vive haciendo eso. Yo siempre digo que vos fíjate que la cooperativa nace donde vos ves una necesidad social que a veces una empresa privada no llega. Así nació la cooperativa nuestra, allá por los años 40, ¿sí? Cuando nació la usina eléctrica popular. Fue así. Y vos fíjate que eso sigue ocurriendo. Nosotros el año pasado anunciamos el servicio de televisión, que déjame que lo cuente también eso, porque escuché algunas críticas como que no habíamos podido instalarlo. Yo quiero que también la gente comprenda que nosotros tenemos elecciones todos los años. No es que lo que uno cuenta a veces en una, digamos, en una campaña o ni siquiera campaña, porque en realidad es tan rápido como pasa el tiempo que uno dice hacia qué punto va y no tenés los resultados en 4 o 5 meses. También tenés variables económicas que no las podés manejar. ¿Por qué te cuento esto? Porque vos, un poco en consonancia con lo que decías, sí tenemos intención de brindar un servicio de televisión que tenga, digamos, que sea de calidad y que quizás al poder competir contra alguna empresa privada nacional de gran envergadura podamos ayudar a bajar los precios y los costes. Lo que pasa que tampoco lo podés, digamos, lograr en 4 o 5 meses. Nosotros en eso avanzamos, sí, ya obtuvimos la licencia, sí, que es un tema no menor. Empezamos a, digamos, a hacer algunas cuestiones, pero un gran problema que hemos tenido fue con la importación de los equipos que se precisan, porque bueno, como todos sabemos, este año hubo un gran cierre de importaciones y la cooperativa de Córdoba, que era con la cual íbamos a hacer este proyecto, nos dijo que justamente no nos podía proveer de eso. Pero un poco llevo tranquilidad porque no es que no se ha hecho y no se va a hacer. Solamente que, bueno, a veces... Está demorado. Está demorado por la coyuntura, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estamos a la espera de que se destraben esas situaciones para poder seguir avanzando. La idea, ya te digo, es poder seguir atravesando la vida de los ciudadanos para traer una mejora en servicio, ya sea de manera directa o indirecta. Cuando te digo indirecta, te lo digo porque cuando vos tenés más competencia, lo que lográs es que los precios bajen. Entonces, ese es el norte que nos hemos puesto, ¿no?, en esta situación. Bien, de las críticas que estás escuchando de usuarios y candidatos o referentes de otras listas, ¿cuáles son las que más te llaman la atención? Bueno, mira, hay una que justamente lo charlaba el otro día con algunos trabajadores de la cooperativa. Por ejemplo, escuchaba hablar el otro día un integrante de la lista celeste que hablaba de los descuentos que tienen los empleados de Luz y Fuerza de lo que es los descuentos que tienen en las boletas de luz y gas. Yo entiendo que eso es, digamos, cuando mencionan eso, realmente te da bronca, porque vos decís, estuvieron 15 años, no es que no lo saben, eso es un derecho que tiene el estatuto que regula la actividad, que es del año 75. O sea que ese descuento lo tienen todos los trabajos de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del país. Por ejemplo, no te digo, desde 1975, que está el convenio 36/75, en todo el país. Entonces yo digo, una lista que estuvo 20 años en la cooperativa no puede salir a confundir al vecino quejándose de eso. ¿Por qué? Porque no se puede modificar. Eso se modifica a nivel nacional. Tendría que dictar el Congreso una ley para modificar eso. Entonces yo creo que hablar de eso sí, primero desde una gran paritaria, porque ese convenio viene por paritaria. Por eso te digo, imagínate que se maneja a nivel... CGT, no tiene, o sea, nosotros a nivel 9 de julio no tenemos ninguna posibilidad de cambiar eso por más que hubiera una decisión en ese sentido.
Pero más te llama la atención porque en el caso ese yo vi que era alguien que está en la CGT local, entonces es como que hay cosas que no las comprendo, ¿viste? Son gente que se supone que defiende los derechos de los trabajadores, pero por otro lado van en contra de ellos, o sea, pero te das cuenta que lo hacen de manera electoral, porque no es algo que podamos, o sea, no lo podemos traer a esta mesa, porque tenemos que traer los temas que podemos resolver acá en 9 de julio. Ese es un tema totalmente lejano a nosotros, porque te repito, es una ley nacional. ¿Por qué en muchos sectores siempre se está haciendo referencia, así en el boca a boca, que hay 3 gerentes en la cooperativa? Bueno, esa es otra cuestión. Sí, yo la verdad que vi un comunicado en ese sentido que, bueno, un poquito me llamó la atención. Mirá, gerente hay uno solo, que es el ingeniero Lostia, que es el que marca el estatuto, ¿sí? El estatuto de la cooperativa, si vos lo lees, te dice hoy por hoy que tenés que tener un gerente. Nosotros tenemos un gerente. Lo que pasa es que ahí evidentemente hay alguna cuestión que están queriendo confundir a la gente. Nosotros lo que sí tenemos es un área, que es el área de proyectos. Yo interpreto que van hacia ese lado, donde hay 2 trabajadoras, y interpreto que van hacia ese lado, pero para que vos te des una idea, ahí tenemos una trabajadora que incluso, bueno, Diego López, que lo vi en un programa de televisión diciendo como que ganaba no sé cuánto, yo sé que ella me va a perdonar, pero es una chica que gana 150.000 pesos. Entonces, si a alguien le parece que eso es un sueldo de un gerente, entonces confunden a la gente, porque la gente ve eso y ¿qué dice? Se imagina 3 sueldos de gerente, y no es así. Sueldo de gerente tenemos uno solo. Y persona que gerencia la empresa, o que debería gerenciar la empresa, hay una sola. Después, obviamente, tenemos una forma de trabajar en equipo donde nos apoyamos en todos los jefes de área. Pero yo interpreto que va hacia ese lado porque ya lo leí en un comunicado, lo escuché también a Diego López, que, bueno, es una cosa media extraña, ¿no? Porque él mismo fue el que tomó la decisión de tomar a esas trabajadoras y hoy las critica, entonces no se entiende mucho. Pero sí te digo... Mira, supuestamente tiene que saber el tema de los saberes. Exactamente, y él cometió un gran error ahí porque comentó como que, bueno, no me acuerdo, pero había comentado como que iban a cobrar un dinero que es en absoluto. Por eso yo, para que el vecino lo entienda, no doy nombre porque no puedo dar nombre y sueldo. Pero en este caso doy sueldo para que la gente lo entienda. Una de esas personas que las indican como que es una gerenta cobra 150.000 pesos. Entonces, yo creo que con eso te da la pauta de cómo a veces se intenta confundir al vecino con una finalidad meramente electoral. Por eso te lo menciono. Ahí quizás son cuestiones que llaman la atención. Bueno, ahí son cuestiones que he escuchado. Por eso te digo que es bueno recalcarlo. Cuando también mirá, hay otra cosa que está bueno que te la puedo aclarar. En un momento también escuché, creo que fueron integrantes de la lista celeste, si no estoy errado, y si no que me disculpen, pero me parece que eran un integrante de la lista celeste, un delegado, que hablaba de que la cooperativa está endeudada en no sé cuántos millones. La verdad, el balance todavía no está cerrado, pero obviamente va a ser un balance negativo. ¿Y sabes lo que te llama la atención en esa situación? Yo me tomé el trabajo de revisar los balances de la cooperativa de los últimos 20 años, ¿sí? Si vos tomás desde el balance del año 2005 hasta el año 17, que fue el último balance que tuvo la lista celeste, vos te encontrás que todos los años, a excepción del último, el balance fue negativo. No estoy diciendo que administraron mal. Todos sabemos las cuestiones que hemos hablado en el pasado con cuestiones puntuales, ¿no? Recuerdo el tema de los generadores de la India que le costaron a la empresa $1 millón, recordémoslo. Recuerdo también el tema de los cheques, que hoy estamos esperando el juicio oral y público. Pero al margen de eso... ¿Está la fecha todavía no? No, todavía no está la fecha, pero estamos a la espera de la fecha. Así me informó el abogado de la cooperativa. Sí, sabía que a lo mejor había salido. Sí, no, sé que quedó firme la elevación a juicio, que eso sea la celebración del juicio. Pero bueno, yo lo que te quería explicar es eso. Todas las cooperativas han tenido balance negativo la mayoría de los años, independientemente de estas cuestiones administrativas, que no las quiero exculpar porque de hecho las hemos criticado y lo hemos hecho porque fueron grandes pérdidas. Pero lo que te quiero decir es que todo eso va de la mano de una decisión macroeconómica, que es una decisión estatal de congelamiento de tarifas. Cuando a vos te congelan la tarifa, para que la gente lo entienda, te suben los costos, porque vos estás en un periodo inflacionario, sobre todo ahora, terrible, tenés una suba del dólar terrible, pero el precio en el cual vos vendés la energía se mantiene estable. Entonces esto es como pedirle, no sé, al verdulero de la esquina que venda las bananas al mismo precio que lo hacía hace 2 años atrás.
pero con los costos que le suben en el día a día como le suben a cualquier vecino. Obviamente que eso te va a dar un balance negativo. Entonces... Sí, y la verdulería en la comparación desapareció. Desapareció. La verdulería desapareció, como vos bien decís. Entonces yo digo, sí me llama la atención que gente que ha tenido la experiencia de administrar la cooperativa, también yo lo veo que lo hacen de manera electoral, hagan quedar a la conducción actual como que hay una mala administración. En realidad no hay una mala administración, o bueno, cada cual podrá tener, en tal caso tendrían que dar ejemplos concretos. Pero yo lo que digo es esto, aquí hay una decisión gubernamental de congelar tarifas. Este año no le va a dar negativo a 9 de julio, le va a dar negativo a Tandil, le va a dar negativo a Luján, le va a dar negativo a La Barría, bueno, el otro día a Colón, a Rojas, ¿me explico? El otro día estaba leyendo las dificultades que tiene Quiroga, que es una cooperativa mucho más pequeña, y que parte de esas dificultades está pasando por lo que vos estás mencionando. Y no quiero ni pensar en la niña. Pero es que es así, las cooperativas más pequeñas del partido, vos fijate que cuando ellos también tuvieron problemas de robo de transformadores. Sí. Y te digo más, hubo una gran tormenta que todos los vecinos recordarán hace un año, que fue increíble la cantidad de insumos que nos costó. Sí, el daño... Ese daño fue terrible. Sí. Y es eso a la cooperativa nuestra le hizo un agujero financiero enorme. Sí, no quiero ni pensar en la niña, que fue terrible. Yo sé que hicieron gestiones para directamente, no tenían los elementos tal cual para poder afrontar a eso. Sí. Entonces yo lo que digo, si me permitís y que la gente lo comprenda, hay cuestiones que son propias de las decisiones. O sea, si vos no podés fijar el precio en el cual vendés algo, pero todos tus costos laborales, los transformadores no salen lo mismo que hace 2 años. Entonces vos fijate, a eso sumale la cuestión que te digo que tenés un contrato dolarizado, porque son las pautas del mercado, para poder alquilar los generadores para que no se corte la luz. Sumale a eso el dólar que sube, que los insumos, los transformadores, te robaron los transformadores, tuviste que reponerlos. Entonces todo eso lleva a esa cuestión. Sin embargo, en los últimos 20 años hubo 3 ejercicios que dieron positivo. Hubo uno que estaba en la lista celeste, que fue el año 2017, que nosotros terminamos aprobando el balance cuando asumimos, y los otros son 2018 y 2019 con la lista verde. Con esto, ojo, vos fíjate, yo podría hacer un argumento a mi favor, y no es así. Si bien nosotros lo hemos administrado de la mejor manera, pero el fundamento de por qué hubo esos 3 ejercicios que te menciono fueron positivos fue porque había tarifa. Cuando vos tenés tarifa, la cooperativa o cualquier empresa privada de sur y de norte recibe dinero. Entonces, al recibir dinero, obviamente tenés un balance positivo y obviamente tenés dinero para hacer las inversiones que necesites hacer. Cuando vos no tenés tarifa, sucede lo que sucede ahora, que lo he escuchado, que dicen se endeudan con Camesa, se endeudan con Camusi. Para que vos te des una idea, Edenor se endeuda con Camesa, Edesur se endeuda con Camesa, todas las cooperativas que te menciono de la provincia de Buenos Aires se endeudan con Camesa. Por eso aclaro esto, no es una situación ajena a 9 de julio, ¿sí? Sino que es una problemática, te diría, hasta a nivel nacional, porque tenemos un congelamiento de tarifas, eso la gente lo sabe y funciona así. Entonces, creo que lo importante es explicarle al vecino esto para que el vecino lo entienda. Así que bueno, la verdad que hago hincapié en eso. Vuelvo al tema de la elección. Sí. 4 listas, ¿ya fue aprobada por la Junta? No, todavía la Junta Electoral lo que hizo fue hacer observaciones a las personas que no cumplían algún requisito, ¿sí?, de los que marca el estatuto. Entonces ahora las listas están en un periodo de subsanación de esas falencias y después, cuando ya se subsanen todos, se oficializan las listas que cumplieron con todo. Entiendo. Eso está más o menos estipulado para la semana la semana que viene sería, del 27-28 de febrero. Y bueno, ya después, una vez que quede oficializado, ahí ya vamos a estar un paso de las elecciones, porque son el 12 de marzo. Y una vez oficializada empieza la campaña, en definitiva. Sí, bueno, creo que ya empezó, por lo que he escuchado, me daría esa sensación, pero sí, es así. Bien. Así que... ¿Y cuál va a ser en campaña? No sé si eso lo determinas vos, lo determina el grupo, no sé cómo será. ¿Cuál va a ser el mensaje central de la lista verde? ¿O si hay algún eslogan o algún lema que lo va a caracterizar? Mira, nosotros siempre aclaramos lo siguiente. Primero, que le pedimos siempre a la gente que vote vecinos. Simple. Nosotros no creemos, que es lo que siempre decimos, quienes
seguimos con la lista verde con los mismos lineamientos que teníamos y que no cruzamos de vereda, por así decirlo, seguimos pensando que la cooperativa debe ser administrada por vecinos, no con la injerencia de partidos políticos. Simple. O sea, para mí eso es fundamental, si me lo permitís. Sí, sí, sí. Después, obviamente, una cooperativa transparente. Nosotros en ese sentido, siempre lo digo, y siempre aprovecho cuando vos venís, cualquier vecino que se quiera acercar a la cooperativa, preguntar sobre cómo se hizo esto, sobre cómo se hizo aquello, tiene las puertas abiertas. Nosotros siempre proponemos una cooperativa de puertas abiertas. De hecho, siempre estamos tratando de mejorar los procesos de compra para que sean cada vez más transparentes. Yo te cuento una cosa a vos, ahora y a los vecinos, estamos promoviendo la creación de una oficina de compras para que todas las compras de la cooperativa estén centralizadas en un área, ¿sí? En un área que, contrario a lo que también escuché, se va a hacer con recursos propios, no es que vamos a tomar más personal al efecto, no. Vamos a redistribuir personal que tenemos en la cooperativa y la intención es armar una oficina de compras con una proyección que sea muy clara sobre cómo se va a comprar. Entonces, se van a pedir tantos presupuestos, se va a trabajar con las distintas áreas que requieren la compra de esos insumos para ver cuándo se precisa, cuándo no se precisa, este puede esperar, este no puede esperar. La idea es ser más eficientes en la compra y no como sucede hoy, que lo que tenemos es que las compras están, digamos, diseminadas por los distintos sectores. Hemos tenido en ese sentido una muy mala experiencia en el Obrador, donde teníamos, un encargado que, bueno, lamentablemente fue desvinculado porque, bueno, teníamos, lamentablemente vimos que hubo contrataciones que no se hicieron con la modalidad que es el Consejo había bajado que se tenían que hacer. Entonces ya directamente dijimos, no, tenemos que tener una oficina centralizada donde sea todo mucho más sencillo y ser mucho más eficientes. Por eso te digo, y eso fíjate que va de la mano de lo que venimos diciendo siempre, la transparencia. A mí, mira, me han pasado cosas que están muy buenas. Capaz que una vez fui a una pinturería, te voy a decir. Y vos fíjate qué importante esto. Se había comprado la pintura para las viviendas. Y me acuerdo que el pinturero me dice, Matías, ¿tenés idea? Yo, presupuesté. Le digo, espera, llamé por teléfono, hablé con el encargado de la cooperativa. Le digo, mira, la licitación la ganó tal, se presentó tal, vos ofertaste tanto y el que ganó ofertó tanto. Bueno, eso es lo que a mí personalmente me da tranquilidad. Las compras tienen que ser hechas así. Y bueno, y es el lineamiento que venimos manejando. ¿Te das cuenta? Sí. Cuentas claras conservan la amistad, el viejo dicho, ¿no? Y claro, pero más cuando administras dinero público. Es lógico. ¿Te das cuenta? Sí, dinero ajeno. Eso te da una tranquilidad total. Por eso el próximo paso es la creación de esta oficina, que te digo, es algo, si bien es algo interno, pero creo que nos va a dar mucha mayor eficiencia en la compra. Y bueno, después, o sea, si ya me dejás pensar un poco más a largo plazo, nosotros estamos empezando a trabajar ya hace años muy fuerte con lo que son las energías renovables. Tenemos que estar preparados para esa situación que ya está. Obviamente hemos presentado proyectos, ¿sí?, en los distintos organismos para intentar instalar un parque solar aquí en 9 de julio. No se ha podido porque, son inversiones muy importantes. La cooperativa no está en condiciones de hacerlo, digamos, de manera independiente. Pero sí estamos tratando de avanzar en ese cambio, ¿no?, que hay que hacer. Venimos acompañando la reglamentación de la ley que hoy permite que los usuarios pongan medidores bidireccionales donde generan y le inyectan energía a la red, energía que después se compensa con la que ellos consumen. Entonces seguimos en ese camino. Es algo que, bueno, si bien va a paso lento, pero bueno, no por eso sin prisa, pero sin pausa, como decía mi papá también, ¿no? Ese es un norte muy importante ese también. Así que bueno, ya te digo, proyectos tenemos muchos, queremos continuar con las viviendas. Tampoco puedo yo salir a decirle a la gente que mañana vamos a salir a construir viviendas, porque hoy te estoy contando que estamos en un panorama complicado propio de la coyuntura nacional. Bueno, pero dieron un puntapié inicial, se entregó y funcionó. Sí, el sistema funcionó muy bien. La verdad que funcionó muy bien. Nos permitió ganar experiencia para poder continuar. Ahora estamos con un proyecto en Nahón que ya está avanzado. Sí, sabía. Sí, estamos con un proyecto ahí donde quizás ante la falta de financiamiento propio que podamos tener, pero sí podemos volcar digamos, la construcción cooperativa a través del sector, que ya tenemos un sector con experiencia. Hablo de la mano de obras, en particular de los muchachos del Obrador. Y bueno, pero ya quizás con un nivel de financiamiento donde el vecino dice, yo pongo el terreno, cooperativa, constrúyame la casa.
el valor es este. Y no nos olvidemos que todo esto lo hacemos también porque queremos conservar las fuentes laborales que tiene hoy el sector obrador y que por la dinámica de cómo se prestan las obras, a veces, digamos, no tenemos el trabajo que la cooperativa tenía en su momento, suponete con lo que era el pavimento. Hoy lo hace la municipalidad por una dinámica propia. Entonces, las empresas son dinámicas y nosotros no podemos ser estanques, quietos. Tenemos que ir buscando eso justamente, porque si no, lo más fácil exactamente es decir, bueno, cierro el sector porque ya no hago más pavimento. No, nosotros buscamos eso. Estamos también con la venta de hormigón que ha crecido exponencialmente, estamos mejorando también la planta, todo lo que podemos hacer de a poquito lo vamos haciendo. Cuando te digo de a poquito es por esta situación que te explico. El tema de viviendas, y máxime que algún vecino tenga su propio terreno y ustedes van con esta estructura, bueno, es una salida a todo este déficit habitacional que exactamente. Tiene. Y es otra manera de mantener el espíritu cooperativo, de cooperar precisamente con aquel que tiene una parte y el resto le da la otra. Lo que sucede es que la gente lo que tiene que comprender que a veces tenemos prioridades. Por ejemplo, mira, una cuestión que me olvidé mencionarte. Hoy, para lo que es el servicio de gas, estamos necesitando hacer distintas inversiones que el ingeniero Bufflet nos ha comentado para poder seguir teniendo la calidad que tiene el servicio de gas. Hoy estamos en una situación donde incluso lo pasamos por asamblea extraordinaria el año pasado. Tuvimos que comprar un terreno en un punto muy neurálgico, neurálgico de lo que es la red de gas, para poder poner ahí una planta reductora que inyecte gas, o sea, que inyecte presión a la red. ¿Te imaginas que no son inversiones sencillas? Tuvimos que comprar el terreno, hay que armar la planta. Sí, está todo. Entonces, exactamente. Entonces, en la coyuntura donde yo te digo, vos fíjate, tenemos que seguir invirtiendo en esta cuestión elemental para seguir dando un servicio, cuando en realidad no tenés una tarifa que a vos te permita hacer eso. Sin embargo, con este, espíritu cooperativo, lo seguimos haciendo, claro. Tratamos de administrar todo de la mejor manera y las obras se siguen haciendo. Bien. Pero bueno, todo funciona así. Entonces hoy tenemos que tener en claro que hay obras que son prioritarias y hay otras cuestiones que quizás pueden esperar un poquito, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte el gesto de estar hoy en Cadena 9 y llevarle todo este mensaje a la comunidad, a nosotros los usuarios en definitiva. Así es. Y me quedo con este mensaje fuerte, ¿no? Como lema, la cooperativa debe ser administrada por vecinos y sin injerencia de partidos políticos. Me parece que es ese espíritu de la lista verde, ponerlo bien arriba. Me da esa... No, es que te digo, el 95% te diría de las cooperativas se manejan así y vos ves que funcionan bien. Hay algunos poquitos ejemplos que han pasado lo contrario y no andan muy bien. Por eso te digo que para mí es la base. Yo creo que por eso yo llamo a los vecinos a que participen, porque esto es una cuestión de los vecinos, no debería tomarse por partidos políticos. Así que me parece fundamental, sinceramente. Con el mayor respeto, obviamente, pero no creo que sea el ámbito donde debería moverse. Creo que esto es un ámbito vecinal. Así que bueno. Bien, quiero agradecerte el gesto. No, por favor, al contrario. Bueno, la palabra del actual presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Servicio Mariano Moreno, doctor Matías Rocino. Muchísimas gracias. A vos.